Cordial saludo, estimados estudiantes. Quiero presentarles este recurso de la Universidad de los Andes para la lectura, la escritura y la oralidad en español. Este OBI, esta página web, nos permite abordar temas sobre lectura, escritura y oralidad. Yo quiero que nos centremos en la escritura y principalmente en dos elementos: en la realización de reseñas y en la realización de textos argumentativos. La reseña, como tal, solo reseña, nos permite dar cuenta de un texto, de la lectura. Podemos hacer, entendamos el texto, que puede ser textos orales, escritos, etc. Y como tal, nosotros hemos realizado reseñas de películas, por ejemplo, hemos elaborado documentos que dan cuenta de nuestra lectura, comentarios, etc. Bueno, ahora estos elementos los vamos a organizar mucho mejor para tener en cuenta cómo se hace una reseña y sobre todo cómo esa reseña la transformamos en un texto argumentativo para construir una reseña argumentativa o reseña crítica, como se le conoce. Tiene los dos nombres y ustedes en internet podrán encontrar mucho sobre reseña argumentativa y reseña crítica, pero es, digamos, la misma cosa. Solo reseña, cuando hablamos de solo reseña, vamos a encontrar aquí, por ejemplo, un plan para la elaboración de reseñas, en el que nos dice qué elementos vamos a tener. Primero, en qué sistema vamos a utilizar para realizar la reseña, y les recuerdo que nosotros estamos usando la norma APA. Es la norma que cubre las ciencias sociales y artes, porque es de la American Psychology Association. Sin embargo, ustedes van a encontrar en su desarrollo académico o posterior o laboral que encontrarán que tienen que hacer conceptos o reseñas o informes de investigación o artículos con alguna otra norma, como sobre todo es muy común la Chicago y la Macmillan. Entonces, para que las conozcan también en la universidad, todo lo manejamos con norma APA. Bueno, ¿qué título será el reseñado? ¿Qué documento vamos a reseñar? Entonces, hay unos dos párrafos en que vamos a abordar quién, cuándo, cómo este texto se produce y en qué contexto. Luego vamos a hacer unos párrafos de desarrollo en que contamos en una organización, desde aquí, cuál es el argumento del texto, cuáles son los argumentos secundarios o terciarios, si los hay. Entonces, en eso se nos van los párrafos. Cuando yo hablo de reseña, solo reseña, simplemente cuento cuáles son los argumentos que tiene ese documento. Esa va a ser la diferencia con la reseña argumentativa, donde además de contar los argumentos, vamos a entrar a confrontarlos. ¿Quedó claro? Y posteriormente vienen unos párrafos de conclusión donde hay una valoración de si el texto es coherente, de la validez o no de ese documento, etc. y la referencia bibliográfica en la norma que se haya realizado. Bueno, en este sentido, aquí tienen una segunda estructura, digamos, pero digamos es muy similar para realizar reseñas. Ahora miremos en el texto argumentativo, que ustedes van a encontrar también varios documentos aquí para construir argumentaciones, pero aquí vamos a ir a la elaboración de una guía para la elaboración de documentos. Vamos aquí, es este, que me parece muy interesante porque empieza a hablar, a contarnos un poco que yo puedo hablar de documentos argumentativos desde el ensayo o desde la reseña, que son los textos narrativos con los que yo puedo argumentar, discutir, criticar, tomar posición. Entonces,
que es, digamos, en este sentido, voy a avanzarme un poco porque empieza a contarnos qué es un argumento, cómo se construye un argumento a partir de una tesis, una pregunta, que yo la puedo escribir, digamos, en unos párrafos. Tengo la tesis del documento que yo estoy elaborando, pero que yo lo voy a argumentar y a preguntarnos frente a esto. Nuestra lectura puede ser el concepto del patrimonio, y aquí yo me voy a preguntar si esa conceptualización es suficiente o no para dar cuenta del patrimonio a nivel mundial, y sobre todo con los documentos que hay reciente, o con los movimientos alternativos de ver nuevos patrimonios y rescatar nuevas formas de identidad. Cuando yo contrasto hipótesis y contrasto argumentos, argumentos, y puedo dar pros, contras y evaluarlos. En ese sentido, ya mi reseña no solo da cuenta de ese texto, sino que también me lo pone en un contexto. Entonces, lo interesante, digamos, de este material que les traigo es donde también vamos a encontrar como los elementos para construir esos argumentos, para construir una contraargumentación y mirar cómo se establece una estructura para la escritura del texto argumentativo. Obviamente vamos a tener antes el párrafo de introducción de la reseña, posterior el propósito, digamos, de este texto argumentativo, la tesis, en qué contexto está, cuál es la tesis, cuáles son los argumentos en los que yo me baso y qué contraargumentos puedo encontrar y a qué conclusiones llegamos. Espero que este pequeño video les apoye la realización de las reseñas argumentativas que van a realizar en este curso y a lo largo de otros cursos, donde ya se les está pidiendo un mayor proceso de creación narrativa, y que eso se va a ver reflejado en la construcción posterior de documentos de investigación. Les recomiendo también, ya que aquí hay algunos elementos que pueden encontrar en la escritura de textos para el ámbito laboral o textos de investigación, así como elementos para la lectura y para la oralidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.